Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a comenzar a ver los temas donde nos quedamos el último día. El último día estuvimos platicando siempre acerca del desarrollo sostenible, viendo algunos antecedentes importantes. Y dentro de esos antecedentes importantes, comenzamos a analizar algunos temas que salen como producto de la conferencia de Río. Esto es fundamentalmente porque a través de eso promovemos la sostenibilidad de la llamada de los procesos ambientales y básicamente pues ahí es donde comienza a surgir toda una serie de teorías, digámoslo así, pero fundamentalmente compromisos de los países con el objeto de mantener el medio ambiente y sobre todo tener un proceso que nos ayude a tener condiciones que nos permitan garantizar el futuro de las generaciones siguientes en muchos de nuestros países, tomando en consideración que como producto de este tipo de relaciones comienzan a darse una serie de desastres importantes en la mayoría de países. Aquí dice que para comenzar a definir realmente la definición de desarrollo sostenible, dice que la definición debe de abarcar 3 componentes básicos importantes. ¿Me están escuchando todos? ¿Están viendo todos la diapositiva? ¿Sí? Sí, sí, ok. Esos componentes básicos importantes que nos menciona esta definición, dice que hay que analizar profundamente y ampliamente el componente económico, porque derivado de muchos de los aspectos que se dan dentro de la actividad económica dentro de cada uno de los países o dentro de la edad económica productiva que se da en general o en términos generales, el comportamiento económico de X o Y país son fundamentales para poder ir entendiendo cuál es el proceso que nos puede garantizar el desarrollo sostenible. Pero también hace referencia al componente social, porque si uno deriva del otro, ¿verdad? Cuando uno habla del desarrollo social o el desarrollo económico, hay una interrelación, una correlación importante a la hora de analizar qué se produce primero o cuál es el efecto uno del otro, en lo social o en lo económico, o viceversa. Y aquí agregan el tercer componente, que es el componente ambiental. Y más adelante aquí en este concepto básico de definición, dice que estos 3 elementos son íntimamente interdependientes. O sea, actúan de manera independiente, pero a la vez se correlacionan. Y uno puede generar efectos en el otro y así sucesivamente. Requieren que estos se promuevan un desarrollo y que se soporten los 3 al mismo tiempo. O sea que lo que nos está diciendo aquí en términos generales esta definición es que no pueden existir una definición operacional, digámosle así, de desarrollo sostenible sin que podamos analizar en forma conjunta los 3 componentes que nos menciona aquí, que es el componente económico, el componente social y el componente ambiental. Pero
Fundamentalmente creo que la esencia de todo esto es la interdependencia que existen entre los tres para poder ir entendiendo el concepto de esa definición. Déjenme ver una cosa antes, perdón. Antes de esto, de esta definición, yo me adelanté a una transparencia, pues decía algo está pasando, que no hay, metodológicamente no está bien. Y entonces, antes de eso, decíamos que la definición de este componente dice que la definición operacional de desarrollo sostenible, perdón, me adelanté una diapositiva antes, porque es lo que habíamos visto antes era esto. Habíamos visto lo de la Agenda 21, ¿verdad? Entonces ahora estamos viendo la definición operacional. Dice que el desarrollo sostenible en esencia, y eso es lo fundamental, se centra en la población, ¿verdad? Y al centrarse en la población quiere decir que el objetivo fundamental es garantizarle a la población una mejor calidad de vida, ¿verdad? Y más adelante dice, su objetivo es el mejoramiento de la calidad de vida humana. O sea que en la medida que nosotros ahora comenzamos a ver esta definición, dice que la población es el principal elemento. Y dentro de ese elemento de la población es la calidad de vida. Y dice que estos elementos están basados en la conservación, pues está basado en la capacidad, la necesidad de respetar la capacidad de la naturaleza para promover los servicios que apoyan la vida. Miren lo importante que es esto, que lo que nos está diciendo. ¿Qué pasa si por ejemplo, nosotros en este verano tan complicado como está pasando en muchos lugares, que lo hacen muchas veces ya de forma directa y ya no lo hacen, no son accidentes, con los incendios forestales, ¿ah? Con los bosques? ¿Cuántas hectáreas no se quemaron en Guatemala? Pongamos solo en Guatemala, en este momento, en este verano, se quemaron miles de hectáreas de tierras, miles, digo hectáreas porque es lo que se utiliza para nosotros aquí, dando manzanas, caballerías de tierras, de bosques que se quemaron. Y esto desde luego no está basado en la conservación y no está basado en la necesidad de respetar la naturaleza, porque esos recursos que se quemaron, esos recursos son aquellos que nos sirven a nosotros fundamentalmente para apoyar los procesos de vida de nuestra sociedad. El mejoramiento de la calidad de vida, viendo esto, básicamente dentro de la capacidad de los recursos con que cuenta el país. Y si generamos una serie de este tipo de problemas, pues vamos a ver que no solo se destruye parte de los recursos, sino que también se destruye algo que tarda muchos años en volverse a recuperar, que es la capacidad de carga de los distintos ecosistemas con que cuenta la naturaleza. Y en países como los nuestros, donde tenemos una amplia gama de recursos como producto de nuestros recursos naturales, que hemos sido bendecidos en muchos campos, pues entonces vemos que cada día encontramos
una serie de problemas que están afectando la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, el nivel del ambiente, cuando hay incendios forestales muy grandes, el humo que se genera, el empeoramiento del aire, la capacidad de respiración, etcétera, una serie de procesos que no van con el mejoramiento de vida de las personas. Entonces dice que esta definición, que es lo que me adelanté, dice que tiene 3 componentes básicos para poderlos entender. Y como estamos hablando que es la población dice que debe de manejarse desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental. Lo que dije anteriormente en cada uno de ellos es que uno depende del otro, lo económico, lo social y lo ambiental, o sea, hay una interrelación. Una vez no sabe qué es primero lo social o lo económico, si uno es producto de lo otro, o viceversa, o la correlación de los 3 elementos que podemos estar viendo aquí, que es lo económico, lo social y lo ambiental, ¿verdad? Y esto, si en lo social no tenemos la capacidad nosotros de que nuestra población tenga lo necesario para poder tener una vida digna, pues definitivamente es producto de las condiciones económicas. Y que como producto de las condiciones económicas va a afectar el medio ambiente a través de los recursos naturales, o sea, el componente ambiental, porque definitivamente vamos a hacer un uso de manera tal vez necesaria porque necesitamos sobrevivir en las condiciones que se necesita, pero a veces muy irracional en la utilización de los recursos que demanda la sociedad. Estos, como decíamos anteriormente, estos componentes están íntimamente ligados, son interdependientes y requieren que se realicen esfuerzos para promover el desarrollo que soporte los 3 al mismo tiempo. Fíjense que, miren lo interesante de esto, dice que soporten los 3 al mismo tiempo. O sea que no podemos hablar en forma separada de cada uno de ellos, o bien sí podemos hablar en forma separada, pero entendiendo de que esa separación solo es para establecer los condicionantes, pero a la hora de estudiarlos tenemos que hacerlos de una manera conjunta. El componente económico, dice aquí en este proceso. Este componente económico, licenciado, no podemos, ¿sí? Disculpe, licenciado, solo para comentarle que no se están moviendo las diapositivas, se quedó en la de los componentes básicos. Ahorita vamos a ver. Gracias. ¿Ahí se quedó? ¿Ahí fue donde se quedó? Sí, aún sigue en los componentes básicos de la definición. Perfecto. Ahorita vamos a ver esto. ¿Van a decir ahorita? ¿Allá? ¿Allá se movió? No, licenciado. Bueno, entonces voy a hacer una cosa diferente. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí, componente económico. Ok. Cuando vamos a dejarlo de ese tamaño, porque no vamos a ver si podemos ampliarlo un poquito más. No lo ampliamos más. ¿Ahí está bien? Ok, bueno. Cuando hablamos de los 3 componentes básicos, como decíamos, uno de ellos es el componente económico. Y en el componente económico dice que las sociedades no pueden dejar de perseguir la senda del crecimiento económico. Iba a decir una cosa anteriormente, pero se me olvidó, pero la voy a recordar. En este componente económico, cuando habla del crecimiento económico, no quiere decir que eso sea fundamentalmente la senda esencial, porque el crecimiento económico es cuantitativo, ¿verdad?
Y nosotros, para poder entender el desarrollo, necesitamos también integrar los elementos cualitativos que éste genera. Por eso dice que en este componente económico así per se, dice que las sociedades persiguen la senda del crecimiento económico que generen un incremento en el ingreso real. ¿Qué quiere decir esto? Que el crecimiento económico tenga beneficios en su mayoría para toda la población. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en nuestros países, en países como los nuestros? Es que el crecimiento económico no genera, digamos, un beneficio igualitario, sino que genera un beneficio sumamente excluyente. Cuando nosotros decimos que el país está creciendo al 5, 6, 7%, como se decía, pues yo lo primero que uno se imagina cuando mira ese tipo de crecimientos es que esto se traduzca también en mejor empleo, en mejores capacidades, en mejores salarios, pero muchas veces son crecimientos artificiales, muchas veces son crecimientos que no están siendo generados exclusivamente por el sector productivo, sino por el sector financiero. Y entonces ese proceso artificial de crecimiento hace que las economías pues tengan una mayor cantidad de ingresos, pero que este ingreso no se reparta igualitariamente. Y por eso el siguiente componente nos dice que debe haber un incremento en el ingreso real. Y no políticas de corto plazo que conduzcan en el empobrecimiento a largo plazo. Por ejemplo, con los programas de estabilización y ajuste económico que nosotros estuvimos analizando al inicio del curso, ¿se recuerdan ustedes que se generaron las que se generaron fundamentalmente en el consenso Washington? Dice que son políticas de ajuste y estabilización económica orientadas al crecimiento económico, pero muchas veces tienen una visión muy cortoplacista de generar estabilidad y a veces no se mantiene en el largo plazo. Y entonces esto lo único que conduce es que se genera una estabilidad, pero que al final se va generando un empobrecimiento como producto de que no hay sostenibilidad de las políticas en el largo plazo. Se van quedando como muy cortas, muy de momento, ¿verdad? Por otro lado, dice que en este componente, siempre en el componente económico, ahí sí se movió, compañero, ¿sí? Sí, Lic. Sí, licenciado. Ok, perfecto. Ahí vamos. Adicionalmente dice que en este componente económico las sociedades generan un flujo óptimo de ingresos mientras mantienen su capital básico, ¿eh? En este contexto, el capital incluye el capital físico. ¿Recuerdan ustedes cuando leímos una lectura de Diana Alarcón que nos explicaba el capital físico? ¿Ah? Entonces, también nos hablaba del capital humano, ¿verdad? Y por otro lado también nos hablaba del capital natural, que tienen que ver los elementos ambientales, el capital físico, como todo lo tangible, ¿verdad? El capital humano, pues sabemos que es la persona, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos son fundamentales dentro del componente económico. No los podemos excluir, son sumamente esenciales. Y nos habla aquí ya de otro concepto muy importante, es de la sostenibilidad económica, lo que no nos planteaba, por ejemplo, el ejemplo anterior, que dice que las políticas a corto plazo conducen el progresamiento a largo plazo, o sea que no hay sostenibilidad en el largo plazo. Aquí ya nos está planteando que en esa sostenibilidad económica que debemos de mantener nosotros hacia un mayor tiempo, requiere que también se internalicen todos los costos, incluyendo aquí dice los costos sociales y ambientales
asociados a la producción y la disposición de bienes, ¿verdad? Cuando ustedes, por ejemplo, miraron cuentas nacionales, ¿ustedes vieron algo de las cuentas ambientales? ¿Analizaron ustedes algo de las cuentas ambientales en cuentas nacionales? ¿En contabilidad social? Michael, vamos a ver qué dice Michael. ¿Lleva usted contabilidad social? Sí. Michael. Buenas noches, Lick. No, Sí. yo no estoy en el curso de contabilidad. Aníbal. Buenas tardes, licenciado. No, yo todavía no la estoy llevando. Bueno. Edson sí va. Edson sí la lleva, ¿va? Edson. Hola, Lick. Buenas noches. Sí. ¿Y qué concepto miran ustedes cuando hablan de internalización de costos en el manejo de las cuentas nacionales en contabilidad social? Porque ahora en la nueva forma de medición de las cuentas nacionales ya hay cuentas ambientales, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos hablando de estos elementos, de la internalización de las cuentas ambientales y de los costos, quiere decir que debemos nosotros asociar cuál es el costo de la pérdida de bienestar que son asociados a la producción y la disposición de bienes que se producen como producto de la mala utilización de los recursos naturales dentro de un país. Entonces, esta sostenibilidad económica es importante porque requiere de esos elementos. Requiere de que los costos se internalicen y se den de una manera que permitan ser analizados a profundidad y que determinemos específicamente cuál es el efecto que podían generar fundamentalmente desde el punto de vista económico, ¿verdad? También aquí, en esta parte, también tenemos que relacionarlo con los efectos sociales que podría generar este tipo de costos. Porque como les decía yo al inicio, cuando mirábamos los componentes, el componente social, ¿qué es primero? ¿O cuál es la relación? ¿O cómo se interrelacionan cada uno de ellos en este tipo de procesos, ¿verdad? Entonces, también aquí vamos a ver en esta parte un componente social, ¿verdad? Y cuando vemos el componente social, tenemos que ver la dimensión social del desarrollo sostenible. Entonces, si nosotros decimos que todos hablamos de una interrelación entre este tipo de factores, vamos a ver que la dimensión social del desarrollo sostenible se basa en la premisa de la equidad, como les decía yo, en la necesidad de que existan beneficios igualitarios como producto de ese proceso de desarrollo económico, de ese crecimiento económico. Y la comprensión de una interdependencia en la comunidad humana, o sea, que lo que le pase al otro no nos debe dejar a nosotros aislados, no nos debe dejar lo mismo, sino al contrario. Tenemos que tomar una situación que nos permita un compromiso social, ¿verdad? Aceptable para que mantengamos la misma calidad de vida, que es uno de los objetivos fundamentales de desarrollo de nuestra sociedad, ¿verdad? Que es fundamentalmente un objetivo de desarrollo, mejorar ese tipo de calidad, aceptar la calidad de vida, mejorar la calidad de vida, que no nos deje a un lado, sino que al contrario nos preocupe ese tipo de situaciones. Los recursos y la riqueza y las oportunidades deben de ser compartidas, dice, de tal forma que todos los ciudadanos tengan acceso a estándares mínimos de seguridad, derechos humanos, beneficios sociales, como alimentación, educación, techo y oportunidades para un autodesarrollo. ¿Qué opinión les merece a ustedes este tipo de
de situación que está planteando este componente social. El componente económico, ya sabemos nosotros que es producto de toda una relación de productividad, pero miremos ahorita con ustedes qué opinión les merece a ustedes eso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se los vuelvo a poner? Ahí está, no sé si lo están viendo ahí, ¿no, verdad? No le... Ahorita se los voy a poner. ¿Qué opinión les merece a ustedes que la riqueza y las oportunidades deben ser compartidas de una forma que todos los ciudadanos tengan acceso a estándares mínimos de seguridad? Cuando uno dice que tengan acceso a estándares mínimos de seguridad y que sean el concepto de ciudadanía, por ejemplo, que todos tengan derechos, que todos tengan obligaciones, que todos tengan los beneficios que requiere toda persona y que sean fundamentalmente como producto de las relaciones económicas, la alimentación, la educación, el techo, las oportunidades para el autodesarrollo. Yo no sé si les mencionaba a ustedes, pero muchas veces como que hay que decirlo, ¿verdad? De manera constante y permanente. Hay que decirlo. Nosotros realmente en Guatemala somos de la gente privilegiada. ¿Quién de nosotros no tiene la mejor oportunidad de tener educación? ¿Cuántos de nuestros conciudadanos han tenido o tienen derecho o tienen la oportunidad de tener ese derecho a un beneficio como es la educación, la salud, el tener un techo, el tener una computadora, el tener ahora hasta un celular, porque el celular ahora es parte del caché que se pueda tener? Ya se mira eso también como que si tiene buen celular, pues ya está bien, ¿verdad? Y muchos lo utilizan para trabajar, muchos lo utilizamos para enseñar, etcétera. Tenemos una serie de ventajas, ¿verdad? Pero yo por ejemplo, siempre he dicho que tener acceso, cuando nosotros hablamos de la educación universitaria y que las oportunidades deben ser compartidas por todos los ciudadanos que tengan acceso a estándares mínimos de seguridad. Por eso yo, independientemente de cuál sea mi posición política o de lo que sea, miro que, por ejemplo, con todo esto que está pasando con la universidad, los menos favorecidos, los menos afectados han sido a quienes han estado criticando y contra quienes han estado luchando, que pueden ser las autoridades universitarias, a quienes realmente han lastimado a la población. Porque mucha gente no tuvo ya oportunidad de ingresar a la universidad. Y nosotros somos gente privilegiada y por eso las oportunidades deben ser, dentro de una sociedad en el desarrollo sostenible, deben ser que todos los ciudadanos tengan acceso a los estándares mínimos de ese tipo de derechos que necesariamente necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida. ¿verdad? Entonces decía, es una opinión personal y independiente de mi posición política. Creo que al final los que pagaron los platos rotos de una lucha que no tiene a veces ni sentido, sino que se basa en una serie de intereses de cada una de las partes, es la gente que al final no pudo estar ni tuvo acceso a tener una oportunidad de ingresar a la universidad, porque se genera una serie de problemas de diferente naturaleza. Y en una sociedad donde los que entramos a la universidad somos gente privilegiada, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes de eso? Yo les hablé bastante. ¿Qué opinan ustedes de eso? Me interesa ver qué opinión tienen ustedes de este componente social. Sí, escucho.
licenciado, y para hacer un comentario acerca del componente social, yo siento que sí tiene toda la razón de que en este caso, aunque nosotros estamos en una universidad pública, somos pues realmente privilegiados. Desde un principio el poder ingresar, ¿verdad? Hay un examen de admisión que no cualquiera lo pasa. Después tenemos que hacer la lucha pues con el transporte. Ahora hay una virtualidad, pero igual no todos tenemos el acceso, ni la educación, ni la calidad de educación. Para muestra un botón, por ejemplo, me pongo mi familia. Tengo un hijo que ya está yendo a estudiar, que pues mi esposa se encarga de prepararle una refacción diaria, que puede ser hasta con formas, diferencias y un montón de cuestiones, pues para que a mi hijo le agrade. Entonces, claro. Y en su momento cuando yo era pequeño, pues si había para la refacción, pues estaba bien, y si no, pues también, ¿verdad? Entonces ese es un gran avance, pues que van teniendo las nuevas generaciones. Yo me recuerdo que en mi pueblo, yo estudié la primaria en mi pueblo. Bueno, mi mamá era la maestra, imagínense, era la directora y teníamos que dar el ejemplo. Bueno, pero independientemente de eso, en mi pueblo, yo me acuerdo de que para la refacción, yo me ponía un vaso de peltre en el cincho y salíamos corriendo porque a las 10 nos daban un pan y nos daban arroz en leche o trigo leche, era trigo con trigo, corriendo. En ese entonces, yo creo que durante mucho tiempo se perdió mucho eso, quedaba una pequeña refacción, ¿verdad? Pero imagínense, en ese entonces nosotros ya teníamos lo que dice Marco Antonio, esta generación, y uno quiere que sea mucho mejor que la otra, y ese es el objetivo de la educación. Los objetivos de la educación son generacionales, que una educación sea mejor que la otra. Por ejemplo, nuestros padres tuvieron una educación y la generación que ellos nos dejaron a nosotros, pues tuvimos una mejor educación y una mejor porvenir, que es lo que nosotros queremos y lo que nosotros logramos, porque ese es parte del beneficio social que esto genera dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, creo que es un buen comentario que ha hecho Marco Antonio, las diferencias en tiempo y que se dan, y hoy en la actualidad en espacio también, ¿verdad? Porque eso también es porque Marco Antonio tiene la capacidad y tiene los recursos y ha tenido la oportunidad de tener mejores condiciones. Pero si lo vemos en un lugar alejado, por ejemplo en Petén, vamos a ver que las condiciones son totalmente distintas, ¿verdad? O si lo vemos en Santa María Chiquimula, en Totonicapán, ¿verdad? Uno de los lugares donde existe todavía un mayor nivel de analfabetismo, donde los accesos son sumamente complicados, ¿verdad? Etcétera. Si vemos el lado Jocotán, Camotán, donde está fundamentalmente el área Chortí, ¿verdad? Etcétera. O sea, vemos realmente condiciones sociales totalmente conflictivas y diferentes, ¿no? Pero una última opinión, quiero ver alguna última opinión. No, ¿verdad? No quieren opinar hoy. Licenciado, disculpe, ahí, fíjese que yo trabajo en una empresa de entretenimiento y ¿sí? Tuvimos un evento una vez con dos colegios, un colegio y una escuela. Y cabal, ¿cómo se remarcaba el contraste que usted acaba de mencionar? Claro. Porque el colegio era el Village, creo yo, que es de Carretera El Salvador. Ay, la escuela era una escuela. Y escuela normal, ¿verdad? Escuela normal, y cabal, cuando llegaron los muchachos de los dos lugares, se veía la diferencia total, ¿verdad? Cabal, unos blanquitos y canchitos, y compraban con billetes de a 200, sí. Y los otros, tristemente, haciendo cooperacha entre todos, pues para comprar algo, ¿verdad? Entonces sí,
sí se remarca bastante esas diferencias. Claro, claro, por eso decía yo, eso es importante, por eso aquí remarca mucho este tipo de relación, el componente social, ¿verdad? Y las oportunidades, ¿verdad? Para el autodesarrollo. Muchas veces también la educación a veces no responde a las necesidades que realmente a veces se demandan, ¿verdad? No está respondiendo a ese tipo de necesidades. Uno mira a la educación y aquí hablamos más de una educación humanística, una educación poco técnica. Nosotros, yo me recuerdo cuando estudiaba, nos aprendíamos los ríos de Europa, los ríos de América del Sur, nos aprendíamos un montón de cosas. Pero yo hasta que estuve ya tal vez en un nivel de educación más alto en la universidad, entendí cuántos pueblos mayas, cuántos pueblos existían en Guatemala, cuántos idiomas hablábamos. Comencé a entender que lo primero que tengo que conocer es mi realidad y después debo entender la realidad de lo que sucede en otros lugares, ¿verdad? Entonces, pero a veces es porque no tenemos ese concepto de ciudadano donde realmente deberíamos de tener todo ese tipo de derechos y todo ese tipo de oportunidades para que nos garantice un autodesarrollo para todos. Y eso es fundamental en cualquier
Fase de las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender las propias necesidades. Correcto, así es. Va a sacar 100 puntos. Ahí está. El desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Gracias, Edson. Gracias. Bueno, pero nosotros no podemos pensar en un desarrollo sostenible aplicado de una manera tirado hacia la brava, como cuando podíamos hablar de los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Y entonces, por eso es importante nosotros pensar que también tenemos que tener una estrategia nacional. Y una estrategia nacional debe estar basada también en una serie de componentes económicos importantes. Nosotros no podemos hablar simplemente de desarrollo sin hablar antes de una estrategia nacional de desarrollo sostenible. Si comenzamos a analizar un poco este tema de esa estrategia, vamos a ver que volvemos tal vez a un componente importante y que hemos hablado aquí un poco con ustedes. Y es el componente económico. Y entonces aquí nos está planteando que en ese componente económico y en esa estrategia tenemos que tener un elemento esencial, una gestión macroeconómica correcta. Y nosotros siempre hemos hablado aquí que la gestión macroeconómica es un activo importante para el país, ¿verdad? Y que desde luego siempre las calificadoras de riesgo toman en cuenta, porque Guatemala tiene durante muchos años ha tenido una gestión macroeconómica muy correcta. Y esta estrategia dice que significa que una gestión macroeconómica correcta debe ser basada en una política fiscal prudente. Desde luego, esto es complicado cuando hablamos de manteniendo el balance de pagos internacionales en equilibrio en el largo plazo. Entonces, porque a veces las balanzas de pagos, fundamentalmente la comercial, se vuelve deficitaria porque a veces importamos más de lo que exportamos. El país, pues, en los últimos años ha tenido el equilibrio en esa característica por el pago de factores del exterior, que es el ingreso de las remesas familiares, ¿verdad? Y entonces, en este tipo de elementos, también es importante que se manejen los elementos como también la capacidad de pago que pueda tener el país, las obligaciones financieras internacionales, ¿verdad? Lo que el país contrae, pues que sea fundamental y que sea una característica que lo que se paga, que se debe. O sea, que mantengamos, a lo que se refiere a esto, es mantenemos niveles manejables de obligaciones financieras, o sea, niveles de deuda que sean manejables y que sean soportables también en el largo plazo, ¿verdad? Guatemala, hoy oigo a los candidatos y todos hablan de que no más préstamos.
hablan de que, ¿qué fue lo que estaban diciendo ayer? No voy a decir nombres porque están hablando de que no más préstamos porque estamos endeudados hasta el copete y que lo otro, y que no sabían ni los datos de la deuda, solo decían que no más préstamos. Hoy en la mañana vi una caravana, yo salí hoy en la mañana, vi una caravana que decía impuesto cero, o sea que no más impuestos, una caravana de un candidato, no sé si a diputado, alcalde, no sé, pero solo vi que iban como 5 carros y a un lado de los dos lados decía impuesto cero, no más impuestos, vamos a eliminar los impuestos. No sé a qué se referían con eso. Y cuando uno mira eso dice, Dios mío, dice uno, ¿en qué manos podemos caer? Complicado, pues, porque nosotros no podemos desestabilizar una economía si ya el país ha pasado de tributar un 9%, ya casi vamos llegando al 13%, desde luego va a ser importante que también el desequilibrio en el sentido de que la tributación sea que pague el que más gane, pues también sea más adelante un proceso que se pueda conseguir, ¿verdad? Pero cuando uno mira ese tipo de cosas, dice, Dios mío, ¿en qué podemos caer hoy? Cualquiera puede llegar a ofrecer lo que sea, sin saber realmente el compromiso que tiene el país, el compromiso que se tiene con las diferentes políticas fiscales, que ustedes saben son políticas de redistribución de riqueza y que son fundamentales para tener más escuelas, más hospitales, más salud, etcétera. Y si bien no lo estamos haciendo bien, es importante que vayamos mejorando cada vez más, ¿verdad? Y entonces cuando uno mira ese tipo de propuestas, Dios mío, asustan. A mí me asustan y dice uno, a ver, chucha, hoy casi todos los que son, ¿cómo se llama? Salen en la televisión de locutores, ahora casi todos son candidatos a presidente. Estaba viendo que uno que daba las noticias es candidato a alcalde, uno que salía dando que yo fui jefe de él, ahora es candidato a presidente. Y diciendo, Dios mío, ¿en dónde vamos a caer? Porque ¿cómo va esto? Pues, ¿verdad? ¿Cómo va esto? Después fuimos compañeros, pero no, eso no significa que también se estén preparados como para manejar un país con las grandes dificultades que tiene Guatemala. Pero tal vez ya hablé mucho de eso a ustedes, pero no me quedo calladito. Calladitos también era uno más bonito ese. El otro componente de una estrategia económica es el crecimiento con alivio de la pobreza. Aquí lo que nos está planteando la estrategia nacional es que debemos buscar políticas económicas intensivas en trabajo para maximizar la generación de empleo para los sectores más pobres y más vulnerables. Normalmente hablamos de una productividad muchas veces muy extensiva en trabajo y poco intensiva en la misma, ¿verdad? Entonces, a veces es necesario buscar la generación de empleo, pero maximizándolo en intensividad en algunos de los sectores más importantes, ¿verdad? Más importantes de la productividad. Entonces dice que muchos de ellos se hace aplicando incentivos monetarios y fiscales que favorezcan y fortalezcan las oportunidades productivas y de mercadeo de los pequeños empresarios y los productores rurales.
Pero eso no significa que no paguen impuestos, significa que se le den incentivos. Los primeros 2 años no va a pagar, se le va a exonerar. El primer año solo va, pero lo que venda del impuesto del IVA, eso sí, tiene que pagarlo, porque eso no puede ser un incentivo. Porque lo que está haciendo es, si lo hace de esa manera, es que está quedándose con el dinero de las personas que llegan a comprar. Tal vez en lo que es los incentivos al impuesto de la renta o algunos otros incentivos que pudieran existir. La distribución de las ganancias en la productividad para incrementar las oportunidades, eso significa la mejor productividad, ¿verdad? Ustedes sí, desde luego significa que debemos de hacer mucho más eficiente nuestro gasto, porque nosotros podemos estar gastando y podemos jactarnos de que en la economía se está gastando, pero muchas veces está malgastando, nos está teniendo la capacidad fundamental para que se incrementen las oportunidades productivas. Aquí viene, por ejemplo, otro ofrecimiento que hace un candidato, dice que va a dar 5,000 o 10,000, 5,000 dice, ¿va? Para las mujeres, ¿ah? Para que hagan empresas activas, cooperativas, etcétera, o sea, para que comiencen su propio emprendimiento, etcétera. O sea, todo es ofrecimiento, nada es programado, nada es planificado, simplemente son ofrecimientos, ¿no? Porque esto debería estar bien establecido en un proceso de trabajo bien definido. ¿Qué opinan ustedes de estos dos componentes que hemos estado mencionando? ¿Qué dicen ustedes? Hoy no está William, ¿verdad? William ya había levantado la mano como 3 veces. ¿Ah? Ninguno de ustedes. ¿Están oyendo? ¿Va? ¿Sí están escuchando? Sí, estoy hablando solito. Ah, bueno. Digamos, pues, no quieren participar el día de hoy. El otro componente que nos menciona también aquí vimos el componente económico. Desde este punto de vista vimos el primero, que era la gestión macroeconómica. El otro componente es el crecimiento con alivio de la pobreza. Quiere decir eso, que debemos de crecer, pero cuando crezcamos económicamente, tratemos de generar la mayor cantidad de empleo y que haya una mejor distribución de las ganancias, que es decir, un mejor gasto hacia los sectores donde realmente se encuentre focalizado el incentivo del empleo. Básicamente a eso se refiere ese componente. El otro componente económico es la producción agrícola. Y aquí nos habla que en el componente económico, la producción agrícola dice que debe revertir los sesgos de la política en contra del sector agrícola. ¿Por qué se dice revertir los sesgos de la política en contra del sector agrícola? ¿Por qué creen ustedes? Eso sí les voy a preguntar y miremos y lo vamos a ir discutiendo. Ahí sí, si no participan, sí voy a preguntar. Están viendo ustedes, ya vieron economía agrícola con el licenciado Escobar, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Revertir los sesgos de la política en contra del sector agrícola. Fíjense que antes se tenía extensión, servicios de extensión, se tenían procesos de asesoramiento, se tenían una serie de servicios agrícolas. No hay una política en el país de desarrollo rural integrado. O sea, en el sector agrícola no tenemos subsidios, no existe. Vamos a poner un sesgo importante en la política con el sector. No se eliminaron los impuestos para
los fertilizantes llegaron como producto de esta guerra con Ucrania, que viene de los países nórdicos y de esa parte. Un quintal que se utiliza para producir maíz, que es urea, que es nitrógeno al 46%, de valer 180 llegó a valer 450 quetzales el saco de 55 kilos, o sea, un quintal. ¿Ah? O sea, no hay un apoyo directo hacia el sector agrícola, o sea, es un sesgo importante. Y entonces eso hace que de manera permanente se vaya generando procesos de poca capacidad productiva y desde luego fortaleciendo la seguridad alimentaria interna, ¿verdad? Desde luego, si la medida que tengamos una mejor capacidad y una seguridad alimentaria interna, pues va a haber mucho mejor, va a ser mucho mejor. Aumentando la participación de la inversión pública, mejoramiento de la agricultura y de la tierra en el manejo de cuencas, en la siembra de bosques y los servicios de extensión. ¿No les molesta ese ruido? ¿No? Sí, ¿verdad? No, no. No hay problema. Ok. Bueno. Y aquí dice que también en el componente económico es el papel del Estado como agente económico, adaptando el papel del Estado a las áreas en las cuales funciona con mayor eficiencia el sector privado y en las cuales facilita una óptima participación óptica del sector privado. Yo les decía que yo fui a estudiar mi posgrado a México, y en ese entonces, estoy hablando, como ya estoy viejito, estoy hablando que en ese entonces México producía hasta bicicletas. Nos llevaron a una fábrica de producción de papel a San Luis Potosí, que era del Estado, y tenían las grandes prensas porque competitivamente con el sector privado no podían alcanzar esos precios, entonces los iban a rematar porque el costo de producir papel para ellos era mucho más alto que como lo estaba produciendo el sector privado, y solo producían papel periódico. Y entonces aquí es cuando uno dice adaptando el papel del Estado en las áreas en las cuales funciona con mayor eficiencia, pues a eso se refiere. Que el agente económico como Estado no tomemos cualquier función, sino que miremos aquella en la cual el sector privado funciona mucho mejor. Un tema de actualidad y que hoy se menciona mucho y que está siendo de actualidad en muchos lados es el que se refiere a la autopista Palín-Escuintla. No sé si ustedes han oído sobre ese tema. Nosotros hemos sabido que hemos visto que el mantenimiento de las carreteras en cualquier país del mundo, pues uno se da cuenta que hay que pagar peaje en todos los lugares, a veces dentro de la misma ciudad. Pero aquí en Guatemala, en el año 2000, que se hizo ese peaje que lo autorizó el Congreso de la República, se dijo que Guatemala le daba un 1% de las regalías de esa autopista y que se le obligaba al contratista que ganara esa concesión a que se le diera mantenimiento a la autopista, creo que es de Escuintla a Puerto Quetzal. Estaba leyendo que en ese año, pues que estamos hablando de un 1%, creo que en ningún país del mundo funciona con un 1% eso. Eso se hizo en el 2000 y nunca se modificó.
Pero digamos, uno de los temas en los cuales funciona mejor el sector privado, y lo menciono así, pues, porque aquí lo que pasa es que a veces no tenemos como los elementos necesarios como para decir, bueno, mire, el 5 o el 8% de lo que usted gana va a ser para el Estado, ¿ah? Y le va a dar mantenimiento, porque cuando uno mira en esos años, creo que fueron casi 3,000 millones de quetzales los que ganó la autopista. Que haya gastado, ¿qué? unos 500 millones en mantenimiento. Se quedaron más o menos con 2,500 millones de quetzales, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira eso, por ejemplo, vemos que ahora uno de los temas es que el Ministerio de Comunicaciones, a través de la Dirección General de Caminos, va a asumir la responsabilidad, ¿verdad? Va a asumir la responsabilidad del cobro de peaje. Pero esperemos que el mantenimiento también sea el mismo. Si es el mismo mantenimiento que le están dando a las carreteras en el país, pues dentro de poco vamos a encontrar también una autopista que no tenga las características que tiene, por ejemplo, ahorita que la administra el sector privado. Desde luego, con eso no quiero decir que estaba bien, hay que mejorar también la participación y los beneficios que el Estado debe tener en cada uno de estos procesos. Pero es un tema que hoy en la actualidad, no sé si ustedes lo han visto, se ha estado discutiendo mucho, ¿verdad? Que vence el 24 de abril, creo que vence esa parte. Y Es el 30. ¿Perdón? En mayo lo toma ya el gobierno. En mayo lo toma el gobierno, Sí. ¿verdad que sí? Hay una lucha entre también los gobiernos locales de Palín, Escuintla, y como estamos en campaña política, cada quien quiere sacar su mayor beneficio, ¿verdad? Entonces, es Sí, complicado. Precisamente como tema en un video de publicación lo tomó la señora de la UNE. Como dice usted, ahorita hasta de eso se están agarrando, ¿verdad? Sí, hombre, si ahorita como es tema político, agarran cualquier cosa, es que de verdad. Y a mí me da no sé qué, porque no lo mira uno mira con seriedad. Y son 27 candidatos a presidente. A ver, chucha. Y yo le digo sinceramente, me preocupa. A mí realmente me asusta. Me asusta que con todo lo que hay, y cuando uno mira los que están participando, si uno pucha se asusta de que quién lo va a gobernar, pues. Todos como pensaron que ganó hace unos años una persona que ni siquiera pues se imaginaba, piensan ahora que cualquiera de ellos puede ganar. Y eso puede pasar. Que como todos son ofrecimientos. Asusta. Yo no sé si a ustedes no les asusta un poco eso. A mí me asusta un poquito, me preocupa bastante eso. Pero cuando miro las candidatos, las caras de los candidatos, a veces no conozco ninguno ni preparado. Cuando uno mira, por ejemplo, a un presidente de cualquier otro país, pongamos, a pesar de que es criticado, ustedes miran a Sánchez en España, usted los mira hablar de economía como que fuera economista, los mira hablar de leyes como que fuera abogado, los mira hablar de, yo sé qué, de qué. Conocen los temas económicos, manejan, son preparados para eso. Aquí nosotros nos ponemos a discutir en un foro y lo único que van a hacer es a gritarse y a ¿cómo se llama? Y a sacarse trapitos al sol y a decir un montón de cosas, pero nunca una propuesta seria, ¿verdad? Pero bueno, ese es nuestro país. Tenemos que ver cómo lo mejoramos. Sí, perdón. ¿Alguien? Angélica, ahorita todos estos políticos parecieran que sus propuestas es sacar los trapos sucios del otro y no tener algo formalmente, algo para tener ahí sí que un desarrollo económico en el país, ¿verdad? Claro.
No, yo hasta el momento no he visto un plan serio, de trabajo, o sea, no lo he visto. Antes estaba mucho mejor, perdonen que se lo diga, pero antes estaba mucho mejor. Hoy miro, es que es increíble, 27 candidatos a presidente, es increíble, no, ni me imagino yo eso. Es difícil, pero bueno, así es. El otro componente, y vamos a sacarnos ahí, porque después vamos a ver el componente económico, el componente social, el componente ambiental, que todavía nos quedan unos y vamos a sacarnos, si quiere, en este tema, que es el componente económico como gestor del bienestar público y como garante del desarrollo social. Vamos a dejarlo ahí para la próxima clase. Solo quería preguntarles cómo van con su trabajo. Es el día viernes, LIC, que tienen que entregarlo, ¿verdad? Así es, licenciado. Sí, el día viernes. El día lunes o el día miércoles